Amigos, tenemos información importante, información relevante, información que debiera conocer todo hincha aliancista, porque esto compete a nuestra defensa, a la defensa de Alianza Lima, a esa línea de cuatro que el profesor Gorosito ha empezado a trabajar, esa línea de cuatro que está conformada por Renzo Garcés, por Carlos Zambrano, por Miguel Trauco, por derecha también Guillermo Enrique, jugadores que vienen siendo vitales para el sostenimiento de Alianza Lima. Y ahora, vamos a hablar de la información como tal. Ustedes recordarán que como fecha 2 nosotros nos vamos a enfrentar a Sao Paulo. Pero antes de eso tenemos que tener una fecha uno, la cual vamos a nosotros a abrir en nuestro estadio, en el Estadio Matute, en el Estadio Alejandro Villanueva, en el barrio de Matute. Y este partido es definitivamente importante porque va a marcar el paso de cómo vamos a ir. Y de acuerdo a este partido, seguramente es que Alianza Lima, en lo propio, que muchas veces se va a dar en los casos de los partidos en los que nos enfrentamos a equipos paraguayos, equipos que son muy friccionadores. Sabemos que en el caso de Alianza Lima tiende a elaborar mucho más juego, asociar, tratar de filtrar, buscando las espaldas, etcétera, ¿no? Pero de alguna forma, igual siempre hay una cierta fricción porque requiere que tú tengas presencia, ya sea en medio campo, en el área en el espacio de la defensa o también en la delantera. Debido a esto es normal que te saquen tarjetas amarillas, es muy común. Ahora, ciertamente hay jugadores que intentan, cuando ya tienen una amarilla, intentan jugar con esto y jugar al límite, ¿no? Y tratar de que no le saquen una tarjeta roja. Ahora, el tema es que Alianza Lima va a tener, digamos que, a jugadores que podrían perderse el segundo partido. ¿Y por qué no hablar del primero y de frente irnos al segundo? El caso es que en el partido, en el primer partido, es donde se puede sumar una tarjeta amarilla más. Ahora, ¿qué pasa con la tarjeta amarilla? Es que cuando, según reglamento, uno junta tres tarjetas amarillas, el siguiente partido te lo pierdes. Es por reglamento, esto es así, ya se había conocido de alguna manera que normalmente esto pasa, ya creo que incluso tuvimos de suspendidos, si mal no recuerdo, a Noriega, entonces esto ya sabíamos que podía pasar, pero ahora para ser exactos, ¿cómo es que sucedió todo esto? Pues vamos a ir a la información de Gustavo Ravelo. Gustavo Ravelo nos menciona: de obtener una amarilla ante Libertad, Enrique Garcés, Trauco y Zambrano se perderían el partido ante el Sao Paulo en el Morumbí. ¿Qué es lo que pasó? Pues bueno, ante Boca, tres de nuestros jugadores recibieron tarjeta amarilla, Enrique Trauco Zambrano, luego en la vuelta con Boca, pues Garcés también recibió y luego ante Iquique en la ida en Chile, Trauco recibió una tarjeta amarilla. Y ya ante Iquique en la vuelta, que fue una vuelta bastante luchada, bastante friccionada, bastante incómoda para Alianza Lima, es que Enrique Garcés y Zambrano se terminan ganando la tarjeta amarilla. Entonces, de acuerdo al reglamento, si alguno de ellos recibiera una tarjeta amarilla más, tendría que estar suspendido para el siguiente partido. De igual forma, si es que no llegaran a conseguir ninguna tarjeta amarilla y esto, digamos, pasan al partido contra Sao Paulo y ahí sí terminan sacándole una amarilla, pues se perderían el siguiente partido, que en este caso es el partido contra Talleres. Y entonces ya desarrollando un poco esta información, tendríamos que decir que basado en el fixture que tenemos, pues muy probablemente alguno de estos jugadores va a terminar gastándose una tarjeta amarilla. Y esto es analizando de forma simple que nos vamos a enfrentar a Libertad de Paraguay en la primera fecha y sabemos que Libertad es un equipo que fricciona mucho. Alianza Lima tiende, digamos, a tratar de manejar el juego asociándose más, tratando de elaborar, ahora que tenemos un 10 incluso, y ustedes han visto que en el video de entrenamiento de Alianza Lima veíamos que habían jugadores ya recuperados, veíamos a Pablo Cepelini también, que seguramente será de la partida en este primer partido que resulta importante porque va a marcar el rumbo de lo que puede ser una importante Copa Libertadores para Alianza Lima. Entonces, en ese sentido, resulta complicado que tengamos a nuestra defensa en capilla. Y es que jugadores como Renzo Garcés, como Carlos Zambrano, el mismo Miguel Trauco y Guillermo Enrique son jugadores que han sido vitales en este proceso en el que Alianza Lima termina saliendo, digamos, vencedor en los partidos de mata-mata, en los de la fase previa de Copa Libertadores. Y ahora que tenemos, digamos, la oportunidad de seguir luchando en la fase de grupos,
pues resulta importante tener a nuestras mejores cartas y en ese sentido estos jugadores configuran precisamente esas mejores cartas que tenemos. Porque en la actualidad de Renzo Garcés para ninguno de nosotros seguramente es una novedad. Lo que venimos viendo de Renzo Garcés en selección no es más que el reflejo de todo lo que viene siendo Garcés en Alianza Lima y las temporadas en las que semana a semana se viene mostrando en un gran nivel. Creo que esa es una de las cosas que ninguno de nosotros puede negar. Seguramente por ahí pudiéramos decir que ha tenido algunos errores. Sin embargo, en una evaluación general de Renzo Garcés, diríamos que es un jugador netamente importante. Netamente importante en la victoria histórica ante Boca Juniors, por ejemplo. También en toda esta fase previa que hemos tenido, un jugador de mucha vital importancia que ha sabido ganarse el puesto de forma muy pero muy contundente, creería yo. La misma situación para Carlos Zambrano, jugador que con toda la experiencia que tiene supo plantar cara bastante bien a los ataques de, en este caso, de Iquique, de Nacional, de Boca Juniors y aún ante, digamos, las críticas que había del rendimiento que podía tener el jugador, porque sí, habían algunos errores que estaba cometiendo Carlos Zambrano, pero de la misma manera es un jugador que tiene una importante jerarquía y que supo sacarla en los momentos en los que fue relevante e importante. Por eso es que resulta complicado saber que pueden ser jugadores que se vayan a perder uno de los partidos ante el prácticamente candidato a quedar en el puesto uno. Si estamos hablando de Sao Paulo, Sao Paulo en su localía va a ser muy fuerte, va a ser muy complicado seguramente y necesitamos a todas nuestras piezas que son normalmente titulares. Hay ese mismo caso de Enrique que tiene una potencia importante y que en su zona hace un buen trabajo. Que seguramente hay cosas que pulir, seguramente hay cosas que mejorar, seguramente las hay. Lo mismo es el caso de Miguel Trauco, que con el buen pie que tiene y ahora viendo lo que puede hacer en selección peruana, yo esperaría que también sea traducido de la misma manera en Alianza Lima, porque sí, hay que decirlo, si bien es un jugador que es titular, que es importante, creería yo que necesita también mostrar todo lo que ha mostrado en la selección peruana, que si bien es cierto, hay que decir que en la selección peruana tuvo un primer tiempo ante Bolivia muy bueno, no necesariamente fue sostenido en todos los 90 minutos. Sin embargo, fue un gran primer tiempo que esperaría yo de verdad que también pueda tener en Alianza Lima. ¿Cuál es el problema? El problema es que también de tener una tarjeta amarilla ante Libertad se puede perder el partido ante Sao Paulo. Y sabemos que bajo la experiencia, bajo la jerarquía que tiene el jugador, es importante que podamos tenerlo en cuenta. Porque si hablamos ya de las alternativas, tendríamos que decir, por ejemplo, que la alternativa a Renzo Garcés o a Carlos Zambrano sería Joao Velázquez, que es un jugador que viene haciendo cosas buenas, cosas interesantes, pero que aún es un jugador joven, que si bien ustedes pueden decir, sí, pero animemos a lanzar a los jugadores, sino cuándo van a tener su oportunidad. Amigos, estamos dándole oportunidad a estos jugadores en la liga local. Si ustedes quieren lanzarlos, a quemarlos a una Copa Libertadores, lo cual puede pasar, lo cual puede no pasar, puede tener un partido deslumbrante, un partido en el que se quiera mostrar. Sin embargo, ¿correrían el riesgo? Me preguntaría yo si correrían el riesgo. De la misma manera es con el caso de Delgado. Ahora, no hay que obviar una cosa muy particular en estos dos jugadores. Estos dos jugadores no son nativos defensas centrales, son jugadores que son más bien volantes centrales, que han sido reconvertidos a defensa central porque también han jugado en ese puesto. Y en el caso del profesor Gorosito, ha confiado en ellos para poder darles esa oportunidad, lo cual lo han hecho bien, pero todavía están en ese proceso, en esos pasos de poder afianzarse. Que seguro en una emergencia vamos a contar con ellos. Creería yo que un pasito por delante probablemente está Eric Noriega. El tema es que nosotros no queremos bajar a Eric Noriega. Sin embargo, por la característica que tiene Sao Paulo, probablemente pueda ir en el medio campo un Jesús Castillo y Noriega poder retroceder. Pero eso es hablar probablemente de lo que va a suceder y eso aún no lo sabemos. Pero aquí estamos para hablar de lo que podría haber como alternativas a una posible suspensión de algunos de estos jugadores. Ahora, si hablamos de lateral izquierdo, hace rato hablábamos de Trauco, pues tendríamos la alternativa de Richie Lagos. Richie Lagos que es bastante intermitente, la verdad. Normalmente es seguro en su zona, pero cuando se le pide sumar al ataque, está empezando a ser un jugador
que no está siendo, digamos, muy preciso, ¿no? Y muchas veces opta, digamos, por tener una decisión que creo yo que a veces es en lo apurado que puede ser, toma decisiones bastante erradas, ¿no? Pero en general es un jugador que cumple y es nuestra alternativa al lateral izquierdo. Es el jugador que le ha venido, que va a competir el puesto con Miguel Trauco y que en algunos momentos ha tenido pasajes de muy buen partido. Así que yo creería que esa es nuestra alternativa. Y por el otro lado, Marco Guamán, creo que con lo hecho por Carlitos Gómez no fue suficiente. Finalmente Marco Guamán se terminó haciendo con el puesto de alternativa a Enrique. Y si va a haber una alternativa para Guillermo Enrique, seguramente será Marco Guamán. No es garantía de nada, tampoco digamos que Enrique lo es, sin embargo tiene mejores características de las que muestra y la verdad es que aventaja bastante a lo que es las cualidades y las habilidades de Marco Guamán, el cual normalmente ha sido cumplidor cuando, por ejemplo, hemos estado en Copa Libertadores, así que creería yo que también puede cumplir una buena labor. Sin embargo, esto es especulativo, ¿no? No es que necesariamente vaya a suceder, sin embargo, esperemos que nuestros jugadores puedan tal vez no ser sancionados dos, tres, sino máximo uno, que sabemos que siempre es algo que puede suceder. Más aún si estamos compitiendo en una Copa Internacional, es muy normal que termines en algún punto apelando a una amarilla para acordar alguna jugada o algo similar. Esa es la información. Dime tú qué piensas acerca de estos cuatro jugadores que podrían ser sancionados. ¿Crees que las alternativas pueden rendir lo suficiente como para poder ser cumplidores? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y si has llegado hasta esta parte del video y tú no estás suscrito, suscríbete, dale un like también al video y comenta tus opiniones que definitivamente resultan importantes. Me despido, no sin antes decir como siempre, arriba Alianza.